finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en una época de grandes cambios y eventos históricos que moldearon el mundo como lo conocemos, ubicados en el oeste del territorio de los Estados Unidos. En el año 1899 conoceremos el jugoso contenido histórico que vivía la pintoresca banda de Dutch Van der Linde y nuestro protagonista, Arthur Morgan. Para comprender el final de este ilusivo momento en la historia de los Estados Unidos, primero tenemos que saber cómo inició. Todo esto empieza con el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe, que proclama a los Estados Unidos como una nación elegida por Dios para expandirse de costa a costa, acercando a los Estados Unidos al conflicto armado contra México y España, para hacerse con el control de los territorios del oeste de Norteamérica y el Caribe. El gobierno fomentó la inmigración masiva por parte de colonos hacia los nuevos territorios del oeste, con la promesa de nuevas tierras vírgenes y propiedades adquiridas. En poco tiempo, decenas de asentamientos se establecieron desde Texas hasta Oregón, luego convirtiéndose en pueblos y núcleos poblacionales. Fue el auge de los productores granaderos y las industrias mineras, pero la nula presencia de autoridad judicial permitió el alzamiento de una gran inseguridad. Con grandes caravanas que traían consigo valiosos suministros, se formaron bandas de criminales a caballo que asaltaban las rutas de comercio. Esto, junto a constantes amenazas de los indios que habían sido desplazados, llevó al gobierno a colocar una intensa presencia militar en la región, pero no fue suficiente hasta la propagación de una fiebre, la fiebre del oro. Inició una nueva ola de inmigración de viajeros, motivados por los tesoros ocultos en el oeste. Se formó la idea de que existían grandes yacimientos de metales preciosos como el oro y la plata, escondidos en las vastas tierras de los estados del oeste. Esto no solo nutrió al país de una nueva inmigración, sino también con la movilización de las industrias, impulsados por el deseo de las mismas riquezas. Empresas ferroviarias se encargaron de construir nuevas redes de transporte que conectarían a todo el país. Nuevas empresas, tanto nacionales como del extranjero, llegaron para abrir nuevas minas. Esto se ve reflejado en el juego. Es posible encontrar personas buscando oro en los ríos. Puedes visitar algunas minas abandonadas y otras aún en funcionamiento. Puedes salvar a una familia de alemanes, quienes son dueños de una mina de oro, e incluso puedes influir en la construcción de una vía de ferrocarril. También eres capaz de asaltar los trenes y robar parte del cargamento o las pertenencias de los pasajeros. Sin embargo, los forajidos eran un grave problema para las empresas y el propio gobierno, derramando pérdidas constantes por los incesantes robos. Este periodo formó a muchas de las grandes leyendas del viejo oeste, como Sam Bass, quien propinó uno de los robos de banco más grandes de la historia. El ejército no daba abasto para atender la criminalidad y los indios. El ejército no daba abasto para atender la criminalidad y a los indios al mismo tiempo. Entonces las empresas encontraron una solución. Nuestros grandes antagonistas, los Pinkerton. Si bien la agencia Pinkerton no era la única agencia que existía, llegó a ser la más numerosa, llegando a tener más miembros que el propio ejército. Y sí, los Pinkerton eran reales, existieron y de hecho siguen existiendo, y eran tan o más brutales de lo que se llega a ver en los juegos de la saga Red Dead. Aparte de eso, los empresarios industriales prepararon a sus propios ejércitos privados para resguardar sus propiedades y cazar conjuntamente a las bandas. Tal y como se muestra en el juego, Arthur y la banda son perseguidos de manera implacable, tanto por la agencia como por el magnate petrolero Leviticus Cornwell, tal como expresa Dodge y el propio Arthur en algunos de los diálogos del juego. El viejo oeste ya no es seguro, ya no hay dónde esconderse. La civilización los había alcanzado. Terminando esto, por fin, con la disolución de toda la banda de Dodge Van der Linde, marcando de esta manera el fin de la era de los forajidos, la cual duró al menos unos 50 años, desde 1860 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es doloroso de observar la caída de nuestros personajes favoritos,
y sus destinos a futuro, como John Marston. Hay que recordar que realmente pues ellos no son los buenos, aunque existe otra pequeña confusión, pues los Pinkerton realmente no son tan buenos como parece, y de ser necesario estarían en contra de la propia ley, ya que estos realmente no solo se dedicaban a la investigación privada, sino que en cierto modo eran un ejército privado, ya que también se dedicaban a hostigar a líderes sindicales. Intentaban desmovilizar a los trabajadores de las minas y las granjas para evitar que formaran nuevos sindicatos, incluso llegando a utilizar técnicas de tortura, muchas veces esto culminando en la muerte de personas inocentes. Si bien más allá de ser una verdadera autoridad, estos actuaban como una mafia a los que podías comprar, aunque llegaban a generar cierto respeto, pues vestían de una manera muy elegante y casi que parecían policías reales. Fueron tan relevantes en su momento que se dice que cuando se formó el FBI, esta agencia absorbió las carpetas criminales que habían recopilado los Pinkerton durante sus trabajos como agentes extraoficiales de la ley. Pero después de todo, los tiempos cambiaron y los Pinkerton dejaron de ser necesarios para cuidar cargamentos o hostigar ciudadanos. Así que eventualmente dejaron de hacer sus trabajos de investigación y pasaron a convertirse en lo que realmente eran, un ejército privado, actualmente existiendo y conservando su nombre, y según se dice, están hartos de ser vistos como los malos. Pero seamos honestos, pues tampoco eran los buenos. Espero que el video les haya gustado, que les haya entretenido. Denme un like, una suscripción y nos veremos en el próximo campo de batalla.